pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma esa paz y esa calma que el mundo no la da. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado a mi alma de esa paz y esa calma que el mundo no la da. Yo creo que más de alguna vez usted ha escuchado esta melodía. Más de alguna vez usted ha escuchado decir: qué lindo es su mirar. No sé cuántos pueden hacer suya esta alabanza en esta hora y decirle al Señor: oh, qué lindo. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. En este día miércoles es un placer, una bendición poder estar una noche más acompañándoles y transmitiendo en nuestro programa Ayer y Hoy, el mismo Dios, el mismo amor, el mismo poder. Esperando que se encuentren bien, que hayan tenido un día en el Señor bendecido. Habiendo, ¿no es cierto?, cumplido con sus responsabilidades, ¿no es cierto? Y en este tiempo nos disponemos ya para dar comienzo a nuestro programa Ayer y Hoy, que ha sido de tremenda bendición para todos. Y primeramente para mí también, porque he podido recibir mensajes de hermanos, de hermanas de otros lugares también que han visto este video, han visto el programa. Y hemos podido, ¿no es cierto?, poder compartir palabra, poder aconsejarles a través de la palabra. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Vamos a estar orando. Comenzamos el programa como siempre orando, poniéndolos en las manos del Señor, porque es importante, ¿no es cierto?, orar para que la presencia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo pueda ministrar mi vida y también la de todos aquellos, de cada persona, de cada alma, de cada hermana, de cada hermano, que en esta noche también pueda compartir, estar ahí con nosotros viendo este programa, opinando, enviando saludos, quizás alguna pregunta, probablemente alguna necesidad de oración también, que podamos también orar. Nosotros mañana tenemos oración, así que antes de seguir explayándome, quiero orar al Señor, que es lo primero, hermanos, que tenemos que hacer. Orar al Padre Eterno para que su presencia esté en medio de nosotros, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Así que vamos a orar al Señor, que es lo primero. Padre, damos gracias
En esta hora los ponemos en tu presencia, Dios del cielo y la tierra, bendito Dios, oh Jehová, de los ejércitos, porque tú eres único, tú eres santo, tú eres poderoso. Te damos gracias, Dios mío, por el día que hemos tenido, gracias por la vida, por la salud, gracias, Dios mío, por el alimento, gracias por el calzado, gracias por el techo, gracias por todas las cosas que tú nos das, y aún más te damos gracias por tener la instancia de estar una vez más en nuestro programa que usted ha permitido poder realizar. Y un programa más, Señor, es de tremenda bendición para nuestras vidas, porque eres tú el que permite que podamos, ¿no es cierto?, ser un puente para poder tratar temas importantes y referentes a tu palabra, poder aprender, poder crecer, poder también darnos cuenta de lo que debemos cambiar, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en esta noche, en esta horita que vamos a tener, tu presencia esté en medio de nosotros, que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, de mis labios, pueda ser siempre ministrada y permitida por tu Espíritu Santo, para la gloria de tuya, Señor. Mas todo lo que no alabe tu nombre, todo espíritu del diablo, lo reprendemos, Señor. Padre amado, te pido por aquellas personas, por tus hijas, por tus hijos que están hoy día conectándose, por los que se van a conectar, por los que van a ver este programa. Señor, sea usted con ellos, ábrele el entendimiento, Señor, su corazón también, Padre, y que sea de tremenda bendición, así como, Señor, ha sido todos los otros programas que han sido de bendición, Padre amado. Señor, todo está en tus manos, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando este lugar, sea ministrando este lugar, ministrando mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar saludando, hermanos, a los hermanos que se van conectando. Gloria al Señor. Saludamos. Voy a ir acá. Todavía no puedo ver acá en el computador, pero lo veo aquí en el celular. Dios bendiga a mi hermana Graciela, que está conectada. Dios bendiga a mi hermana Jessica Ortiz. Dice: hola pastor Héctor, Dios bendiciones. Dios bendiga a mi hermana May. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Mi hermana Jessica dice: amén pastor, yo soy de otra iglesia, pero hoy no tengo servicio, por eso estoy para igual aprender. Gloria al Señor. Bueno, todos aprendemos. Gracias mi hermana por acompañarnos. Todos aprendemos de la palabra. A veces, hermanos, leemos como 3, 4, 5 veces un versículo en diferentes tiempos, en diferentes meses, qué sé yo, y siempre Dios nos entrega algo, siempre Dios nos enseña algo. Así que es bueno, hermanos, poder leer la palabra del Señor, y siempre Dios nos da alguna enseñanza. Gloria al Señor. Y bueno, contarles, ¿no es cierto?, que ya este sábado cumplimos un año más de este llamado al pastorado, una tremenda honra. Y bueno, hoy vamos a tener un culto especial, esperando que todos aquellos que deseen poder acompañarnos en ese día especial puedan llegar a la casa del Señor. Por ahí tenemos unos invitados y un pastor amigo que va a entregar la palabra también. Y ya el domingo tenemos la última Santa Cena del año, así que ahí nos vamos a preparar. Mañana tenemos oración de clamor, vamos a estar clamando ahí, vamos a estar orando ahí y bueno, preparándonos para esa Santa Cena, porque la Santa Cena es algo muy especial, que no hay que llegar y pasar a cenar, no es llegar y pasar como cuando se come un pan en la casa, no, esto es algo donde la iglesia tiene que tener una preparación, tiene que tener una búsqueda, una santidad, ojalá presentar un ayuno o por lo menos medio ayuno. Así que mañana nosotros vamos a estar orando como congregación en nuestra casa de oración para prepararnos para la Santa Cena del día domingo, la última Santa Cena del año. Bueno, yo siempre le enseño a la iglesia de que hay que pasar con temor, dignamente a cenar con el Señor. En otros lados lo harán así, pase, pero acá Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, Dios me permitió de instruir a la iglesia y conocer también cómo debemos hacer las cosas que son de Dios, que son santas. Dios bendiga a mi hermano Sebastián. Dice: hola siervo de Dios, saludos desde la iglesia central de Imer. Un abrazo y espero conocerlos pronto desde Santiago.
viéndolo. Dios bendiga a mi hermano Sebastián, Dios les bendiga, bendiciones mi amado hermano también. De hecho, un día estábamos hablando con mi esposita de poder ya en junio para las conferencias, poder conocerles también y poder contarles tantos testimonios que tenemos en estos años, cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas, en la iglesia, y poder también extenderles una mano y un abrazo también como compañeros de milicia. Así que Dios me lo bendiga. Ahí pueden compartir también el video en sus páginas para que también los otros hermanos, mis hermanas, mis hermanos de este hermoso ministerio donde Dios nos ha traído, ¿no es cierto?, puedan también conocernos también y nosotros también conocerlos a ustedes. Así que lo voy a tener presente, mi hermano Sebastián. Dios me lo bendiga y ya lo estaremos viendo con la ayuda del Señor allá en Santiago en el mes de junio, si es que no es antes. Pero bueno, Dios hace como Él quiere, así que un abrazo a la distancia, cariño, saludo a todos mis hermanos de allá que los veo siempre cuando transmiten. Ayer estuve hablando con mi pastor Luciano un poquito más de una hora. Así que creo que Dios, cuando abre una puerta, es porque va a hacer cosas tremendas. Dios une a pueblos, va uniendo iglesias para hacer tremendas cosas. Así que un abrazo, mi amado hermano Sebastián. Cariños a todos allá de Cadarica. Dios bendiga, amén, dice mi hermana Jessica. Dios bendiga a mi hermano Andrés. Dios le bendiga, amado pastor. El Señor siempre le ayude y le dé más de esa sabiduría. Ahí está mi hermano, ¿no es cierto?, que es mi hijo también, el primogénito, ¿no es cierto?, primer hijo. Tiene una responsabilidad ahí en nuestra casa de oración, que es el jefe del coro, ¿no es cierto?, que es una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque la alabanza, ¿no es cierto?, es un instrumento importante dentro del culto, dentro del servicio. La alabanza tiene que ser llena, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu Santo, los coristas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios bendiga también ahí a mi hermano Andrés. Así que, hermano, un abrazo. Así, hermano, como les contaba, ya mañana jueves estamos orando en nuestra casa de oración, preparándonos para esta última Santa Cena del año. Bueno, y el día sábado estamos como niños, como dice, como ansiosos que llegue este sábado, porque vamos a tener nuestro culto de nuestro aniversario de este llamado pastoral, cumpliendo 7 años, hermanos, 7 años. Un año allá en Melipilla y el otro año acá, los otros 6 años acá en Arica. Así que de repente como que me turbo con los años, pero estaba fijándome en las fechas, todo. Así que son 7 años de este llamado, de esta honra que Dios nos da para poder servir, no exento de esfuerzo, de lágrimas también que uno tiene que a veces derramar, traiciones, honras, deshonras, pero uno cuando ama a Dios sigue adelante porque sabe quién lo llamó. Así que Dios me los bendiga. Hoy día, hermanos amados, vamos a hablar de un tema bien controversial, un tema que causa a veces polémica y no se habla en todas las iglesias también, que habla, ¿no es cierto?, reconociendo la apostasía, más en estos tiempos peligrosos donde hoy día hay una cantidad innumerable de iglesias que se levantan, y también así como Dios levanta y llama al pastorado a hombres, ¿no es cierto?, que lo escoge Dios, también hay hombres que a sí mismos se proclaman pastores, y eso que conlleva a cometer errores y a desprestigiar el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando no está el Espíritu en el hombre, no está el Espíritu y el respaldo de Dios en el hombre, que quizás es cabeza de una iglesia, se pueden llegar a cometer errores muy grandes y entra la apostasía, porque no es el Espíritu Santo que va guiando y revelando y respaldando al siervo en la iglesia, sino que es el enemigo que usa a conveniencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para desprestigiar el evangelio de Dios. Así que hoy día vamos a estar hablando, hermanos amados, de este tremendo tema, y como siempre, hermanos amados, lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor, porque la palabra la que tiene que respaldar todo lo que hacemos, hermanos. Así que vamos a ir a la palabra, gloria al Señor, de Primera de Timoteo, capítulo 4, para que vayan ahí, ¿no es cierto?, preparando su espada, su Biblia. Y una de las señales, hermanos, hermanas,
que marcan la diferencia entre la iglesia de los 70, de los 80, de los 60. Hoy día, entre paréntesis, estaba viendo un culto de los años 50, hermano, donde se manifestó, estaba en blanco y negro, en otro país donde se manifestó el poder de Dios. Y cómo cantaban un himno, cantaban este himno que es Pecador sin esperanza. Lo cantaban así era como un tono tan melódico, tan hermoso, que era tremendo, hermano. Entonces, y uno va mirando los detalles, el comportamiento de los pastores, el comportamiento de los hermanos, el comportamiento de los coristas. Y la verdad de las cosas que ha cambiado bastante. Hoy día han cambiado las cosas en muchas iglesias. Y es netamente por el tema de la apostasía, hermanos, por la modernización de las iglesias que no son aprobadas por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nos vemos, una de las primeras señales, hermanos, es cuando vemos a un predicador, ¿no es cierto?, que no usa como prioridad su Biblia para predicar, sino que anda trayendo un computador, un tablet o un celular con una prédica preparada, una prédica pauteada, hermanos amados. Entonces, hermanos amados, es importante, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios, los siervos de Dios, seamos, ¿no es cierto?, imitadores, ¿no es cierto?, de Cristo, y ver cómo eran las iglesias de las sendas antiguas, ¿no es cierto?, y trabajar con lo que Dios nos dejó, con la palabra, con la Biblia. Porque el computador se presta para muchas cosas, y cuando nosotros tenemos que predicar en el púlpito, ¿no es cierto?, hacerlo con el temor, y en el púlpito tiene que haber, ¿no es cierto?, la palabra, la Biblia, no un computador y no estas cosas que son tecnológicas, que a la larga, ¿no es cierto?, no son aptas para estar en un lugar donde debería estar la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios que está en el libro de de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer versículo, bendito sea el nombre del Señor, me parece que del 1 al 4, en el nombre de Jesús. Dice: gloria al Señor, mi hermano, que Dios le bendiga. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, aquí tengo mi Biblia, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria al Señor. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Oramos al Señor. Padre, damos gracias, Dios mío, por esta tu palabra. Sea usted, tu Espíritu Santo, ahora, Dios mío, ministrando nuestras vidas, Dios amado, Señor, para poder crecer, aprender, Señor, y reconocer, Dios mío, lo que tú también nos enseñas, Dios mío, para estar apercibidos, Dios mío, para que el enemigo no nos coloque las vendas y nos engañe, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, muchas veces hemos oído de esta palabra apostasía, pero ¿qué es lo que es la apostasía, o qué significa, de qué trata? Dice que cuando personas o grupos se apartan de los principios del Evangelio, ¿no es cierto?, principios bíblicos, se encuentran en un estado de apostasía, ¿no es cierto? Y eso, hermanos amados, es algo tremendo que hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, en muchas partes o en muchas iglesias, hermanos amados. Yo hace poquito estaba mirando un video en una iglesia, hermanos, donde se veía, ¿no es cierto?, que, o sea, yo no pensé que era una iglesia porque tenían luces de discoteca, tenían estas bolas que van con trozos de vidrio y van girando y estaban, claro, y después como que se prendió un poquito la luz y había un púlpito y estaban alabando al Señor, o sea,
realmente estará bien eso, hermanos amados. No se trata, hermanos, de hacer un juicio, se trata, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, enseñar a la iglesia y poder darnos cuenta el lugar donde nosotros estamos, si es apto o es propicio y Dios realmente aprueba el lugar donde estamos. Dice, habla la Biblia sobre la apostasía. ¿Qué significa esa palabra? Si la Biblia habla sobre la apostasía en el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como un cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que asegura profesar. Gloria al Señor. En la Biblia encontraremos ejemplos de apostasía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que puede tener dentro de las iglesias. En la epístola de apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que esa carta del apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo, a que perseveren en la fe sin dejar engañar. Hermanos amados, la apostasía, para que ustedes sepan, también ocurrió en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias. Hubieron hombres, ¿no es cierto?, que se infiltraron, incluso el mismo Pablo, ¿no es cierto?, y aquellos hombres, ¿no es cierto?, apóstoles, instruyeron y tuvieron que hacer cartas a las iglesias para advertir, porque se estaban introduciendo hombres y culturas que eran del Medio Oriente, culturas místicas que estaban, ¿no es cierto?, infiltradas dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para corromper y para, ¿no es cierto?, confundir y dividir al pueblo cristiano, a las primeras iglesias cristianas que estaban en esos tiempos. Entonces, la apostasía no es solamente de ahora, la apostasía viene de tiempo de las primeras iglesias. Ahora, ¿no es cierto?, es mayor la apostasía, porque en ese tiempo no había tecnología, en ese tiempo no había desorden. Sí, habían temas que trataban de introducir a la iglesia cristiana y controversiando, iban en contra de lo que los apóstoles, ¿no es cierto?, enseñaban, y como ellos iban viajando para ir abriendo otras iglesias, ¿no es cierto?, en otras ciudades, ¿no es cierto?, se introducían estas culturas, digamos, orientales, místicas, ¿no es cierto?, para confundir, ¿no es cierto?, a las personas que recién estaban conociendo al Señor. Gloria al Señor. Dice en 1 de Timoteo, cuando lo leímos recién, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Dios bendiga a mi hermana Estefanía y mi hermano Pablo. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecidas. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le reveló algo importante a Pablo. Y él le escribió a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Le advirtió sobre algo que sucederá en los tiempos del fin. Habrá personas que abandonarán la fe, apostatarán, entre comillas, porque eso es lo que es, ¿no es cierto?, apostasía, abandonar la fe, abandonar la palabra, no guiarse por la palabra, bendito sea el nombre del Señor, para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir tras mentiras y engaños. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los engaños que vemos hoy día? Grandes engaños. Sabemos que la Biblia nos llama a cumplir con la palabra, por ejemplo, el tema del diezmo, que hay que cumplir con el diezmo, ¿no es cierto? El tema de ofrendar a la iglesia, porque eso ayuda también al sostenimiento de la casa de oración. También el día, ¿no es cierto?, de las primicias. Nosotros como iglesia hacemos el primer domingo del mes, hacemos Día de Acción de Gracias, donde los hermanos, ¿no es cierto?, traen lo que es para Dios, y Dios, ¿no es cierto?, les bendice, y ellos han dado testimonio de eso, salvo algunos hermanos que todavía no aprenden, no son hacedores en este tema de la palabra. Pero, hermanos amados, una cosa es diferente cuando hoy día vemos en otras iglesias que dicen, bueno, tú quieres recibir sanidad, tienes que dar el dinero que está ahí. Tú quieres recibir tu milagro, ven por tu milagro y tienes que entregar todo lo que tienes, hermanos amados. Por ejemplo, estas iglesias que son brasileñas, estas pares de sufrir, ¿no es cierto?, que venden artículos que son supuestamente milagrosos. Y son, ¿no es cierto?,
palabras y términos y elementos que ocupan que no están dentro de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, ¿no es cierto?, lo describe claramente cuando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo le reveló a Pablo que en los tiempos, ¿no es cierto?, habría, ¿no es cierto?, iglesias que abandonarán la fe, que apostatarán y seguirán enseñanzas engañosas. Dice mi hermano Pablo: buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga y Dios le entregue su conocimiento y su presencia. Bendiciones, perdón. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos amados, y poder aprender de la palabra para reconocer estas falsas prácticas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en 2 de Timoteo 4:3-4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que es la sana doctrina, hermanos amados? La sana doctrina, ¿qué es lo que realmente es la sana doctrina? La sana doctrina, hermano, cuando nosotros ponemos la palabra por obra, cuando la palabra nos va transformando, cuando predicamos la palabra tal cual como es, sin quitarle ni un tilde ni una coma, cuando la palabra nos va sanando tanto por dentro como por fuera, cuando damos testimonio aquí en medio de los hombres de este mundo de maldad que hemos sido transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y poder demostrar un crecimiento a través de la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que hoy día no todos toleran la sana doctrina, porque si esto nosotros lo hablamos en estas iglesias liberales, ténganlo por seguro que nos van a botar a la calle, o posiblemente nos traten mal, o quizás probablemente nos agredan. ¿Por qué? Porque vamos a desenmascarar estas prácticas que no son bíblicas, que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Y hoy día, hermanos, tenemos que tener cuidado. Las personas hoy día se van por la vista. Una iglesia linda, una iglesia grande, una iglesia donde haya tecnología, una iglesia donde haya parafernalia, una iglesia donde haya libertad, pero libertad llevada a un desorden, no una libertad con respeto. Si bien es cierto, Cristo nos hizo libre, pero dice la palabra que todo tiene que hacerse ordenadamente y decentemente dentro de la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que los predicadores, que los coordinadores, los que trabajan en el púlpito, sean hombres o mujeres con valores visibles, que han sido transformados, que son nueva criatura, que den buenos frutos, personas que lleven buenos frutos y sean ejemplo para toda la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay tantas cualidades, hermanos, que nos pueden conllevar a reconocer si estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina, se predica la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y hoy día, hermanos amados, en estos tiempos, ¿no es cierto?, peligrosos, donde hay una cantidad tremenda de iglesias, hermanos, que, ¿no es cierto?, solo buscan enriquecerse, hermanos, no alcanzar almas para Cristo, no un verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto?, un convertimiento genuino. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios, porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que les ofrece. Tengamos cuidado de no imitar su comportamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, hermanos amados, tenemos, ¿no es cierto?, que preocuparnos que si estamos en un lugar tiene que estar la presencia del Señor. Tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber oración. Una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde se hagan puntos de prédica, una iglesia donde se canten alabanzas, coritos, himnos. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia donde estén los dones del Espíritu, una iglesia donde estén los ministerios de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 3, dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor,
no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice que Pablo anima tanto a los tesalonicenses como a nosotros que estemos alerta y conozcan bien la palabra de Dios. Y es lo esencial, hermanos. Tenemos que conocer la palabra del Señor para no ser engañados, para no estar en un lugar donde se prediquen falsas doctrinas, para que no usen la palabra y transgiversen la palabra a conveniencia de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como le escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas. Se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes o inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos, de esos libertinos? Cuando vemos una iglesia, ¿no es cierto?, que ocupa elementos, luces de discoteca y todos estos aparatos, ¿no es cierto?, que no son necesarias. Dios no necesita parafernalia para manifestar su Espíritu Santo. Dios no se va a manifestar en una iglesia donde tengan un grupo musical de rock dentro de la iglesia, o tengan hermanos que sean coristas y se sientan artistas, o tengan, ¿no es cierto?, elementos que distraigan, ¿no es cierto? Dios no necesita todo eso para manifestar su presencia. ¿Cuándo Dios manifiesta su presencia? Cuando hay una iglesia que se santifica, cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que pone la palabra por obra, cuando hay una iglesia que va a puntos de prédica, cuando hay una iglesia que está en una coinonía, en una iglesia que no hay murmuración, en una iglesia que hay comunión, en una iglesia que no hay mentira. Ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, está unánimes. Los apóstoles, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés no necesitaron tanta parafernalia. ¿Para qué? Para que se manifestara el Espíritu de Dios, para que llegara el día de Pentecostés. Los apóstoles no necesitaban recibir dinero para que Dios obrara a través de ellos y derramaran sanidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque el mismo Espíritu usaba a nuestros hermanos de aquellos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy día en estos tiempos, hermanos, se ha perdido el temor en las iglesias, hermanos amados. Grupos que se forman de danza dentro de las iglesias, hermanos amados. Hermanos, con coreografías preparadas, hermanos. La Biblia habla que hay un don, ¿no es cierto?, de danzar, como lo tenía David, pero hacerlo en el Espíritu. David dice que entró lleno del Espíritu Santo y danzaba y alababa al Señor. Nos dice que él preparó un grupo de hermanos y preparó una coreografía. La iglesia no es un teatro, la iglesia no es un escenario. El invitado de honor, el más importante que hay en un culto, en cada servicio y en la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le venimos a alabar. Y no preparar coreografías, ¿no es cierto?, grupos musicales y como que estuviéramos, ¿no es cierto?, en un teatro, ¿no es cierto?, en un anfiteatro. Entonces Jesús no necesita eso. Jesús necesita un pueblo que ore. El Señor necesita un pueblo que ore, un pueblo que ayune, un pueblo que se santifique, un pueblo que obedezca la palabra, un pueblo que tenga un verdadero convertimiento. Ahí se manifiesta el poder de Dios, hermanos amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, ¿no es cierto?, se va a manifestar igual en nuestra iglesia. El Señor igual toma hermanas en danza, las toca, pero es en el Espíritu, no es en la carne, no es preparando una coreografía, hermanos amados, como que estuviéramos en el colegio preparando una coreografía. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día, ¿no es cierto?, dicen, oye, vente a la iglesia, porque allá en la iglesia tenemos un grupo de baile, tenemos un grupo de coreógrafos, tenemos un grupo acá, tenemos un grupo musical. Entonces, hermanos amados, nosotros, los hijos de Dios, no podemos ofrecer estas cosas dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que decir, oye, ven a la iglesia, arrepiéntete porque Cristo viene, deja tu vida pasada,
Cristo viene, si no te conviertes a Cristo te vas a quedar. Eso es lo que tenemos que decir, hablar con la verdad. Porque hay personas que están forman estos grupos de baile dentro de las iglesias y no cambian nunca. No cambian nunca, van por los aplausos. Van para ser vistos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy día vemos muchas iglesias que forman estos grupos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Como puente, ¿no es cierto? Para que se llene la iglesia, hermanos amados. Pero esa iglesia llena, ¿cuántos realmente son nuevas criaturas? ¿Cuántos realmente son convertidos al Señor? ¿Cuántos realmente se santifican? ¿Cuántos realmente han entendido lo que es volver a nacer? ¿Cuántos realmente entienden que la iglesia es un lugar santo? Jehová le decía a Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo, porque estaba su presencia ahí. Hermanos amados, la presencia de Dios está también en la iglesia, pero cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia cuida el templo, cuando la iglesia es celosa. Hermanos amados, hoy día vemos iglesias que se permiten ocupar celulares. Hermanas que están, vamos a la palabra, y las hermanas sacan, en vez de sacar su Biblia, sacan el celular y empiezan a buscar la palabra en el celular. Hermano, una Biblia no vale más que un celular. ¿Qué nos cuesta andar con la palabra de Dios? En la Biblia hay concordancia para ir aprendiendo de la palabra, en el celular no lo hay. Bendito sea el nombre de Dios. Hace poquito, hermano, un pastor me mandaba todos los días videos de pastores por YouTube. Me mandaba una cantidad tremenda de videos, y iglesias apóstatas, hermanos, videos, alabanzas medias rockeras. Y un día yo le dije, ¿sabe qué? Le pido un favor, le dije, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo cuando le pido palabra a Dios, se la pido orando y con la Biblia en mi mano. Yo no necesito pedirle palabra a Dios y estar con el celular en la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted como pastor debería hacer lo mismo. Porque si usted me manda una palabra, un texto bíblico, a mi WhatsApp, gloria al Señor, yo la recibo, la leo, un texto bíblico. Pero si usted me manda videos de hombres, pastores que no conozco, una vez escuché un video que al final terminé apagándolo, para mí no es edificante. Para mí lo que me edifica es la palabra de Dios. Así que si usted me quiere mandarme cosas de Dios, mándeme palabra. O mándeme alabanzas, pero alabanzas hermosas, no alabanzas modernas, que parecen música mundana, hermanos amados. Entonces, hoy día estamos en tiempos peligrosos. Hoy día usted pone radio, ¿no es cierto?, cristiana aquí en Arica, y hay reggaetón cristiano, que lo conversé la otra vez. Hay música tropical cristiana, hay bachatas cristianas, hombres que tratan de igualarse la voz. Por ejemplo, hay una persona que canta bachata que reconocía en el mundo, y hoy día hay un artista cristiano que tiene la misma voz y canta alabanza en bachata. Entonces, hermanos amados, como dije una vez, yo no creo que a los discípulos, los apóstoles o el Señor esté bailando reggaetón ahí arriba, aunque las letras sean puestas con letras de alabanza, pero el ritmo es el mismo ritmo mundano, hermanos amados. Y eso es apostasía dentro de la iglesia. Un día vi un culto, estaba mirando un culto, hermano, todo bien, hasta cuando empezaron a tocar como música merengue y empezaron a hacer el trencito dentro de la iglesia. O sea, se olvidaron que estaban en la casa de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que orar pidiendo dirección. Dice, así es, Señor, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, Pedro habla de personas a las que se les hacía difícil entender algunas de las cartas de Pablo. En el lugar de buscar la sabiduría que viene de Dios y la dirección del Espíritu Santo, se dedicaron a transgiversar a las Escrituras, darle una interpretación errónea. Esa actitud abrió la puerta para su perdición o apostasía. Entonces, hermanos, ¿de qué manera nosotros vamos conociendo a Dios? ¿De qué manera vamos entendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pedro advierte a los hermanos sobre la importancia de mantenerse alerta y de no dejarse llevar por esas personas. El que se deja arrastrar por un error pierde la estabilidad y cae. Mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio, estudiemos la Biblia y pidamos al Señor que nos llene de la sabiduría que viene de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, las personas, ¿no es cierto?, realmente cambiarán cuando no hay una predicación de arrepentimiento.
cuando hay una predicación de convertimiento, cuando hay una predicación que Cristo viene, cuando no hay una predicación de santidad, cuando no hay una predicación de perdón, cuando no hay una predicación de dejar el pecado, hermanos amados, que todo es bendición, prosperidad, bendición, prosperidad, bendición, prosperidad, hermanos amados, tenemos que empezar a preocuparnos ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Personalmente a nosotros Dios nos ha dado palabras fuertes. Palabras fuertes. Y lamentablemente han habido hermanas que se han ido porque no, ¿cómo se llama? No quieren cambiar. No quieren dejar. Inclusive Dios ha levantado instrumentos. Me acuerdo que un día levantó el Señor un instrumento y le dijo, ordena tu vida. Le dijo a la hermana, ordena tu vida, porque estaba viviendo en adulterio. Ordena tu vida. Y la hermana hizo caso omiso y se fue a otra iglesia. Se fue a otra iglesia. O sea, no obedeció a la palabra y no obedeció al instrumento profético, lo que Dios estaba hablando a través del instrumento profético. Lo más fácil es pescar sus cosas e irse de la iglesia. Y para peor, salir hablando mal de la iglesia, hermanos. Porque para predicar palabra a veces fuerte hay que ser valiente. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que ser valiente. Si uno le pide palabra a Dios, imagínense que usted le pida palabra a Dios y le dé una palabra, ¿no es cierto?, no sé, pues de los fornicarios, los mentirosos y todo eso. Y hay una hermana que usted sabe que dentro de la iglesia está cometiendo adulterio y fornicación. ¿Qué va a hacer usted? Y la hermana le cae súper bien. La hermana ha sido bien amable con usted. Quizás le ha contado sus secretos. Y el Señor, usted le toca predicar y el Señor le da esa palabra. ¿Qué haría usted, hermana? ¿Le haría caso al Señor? ¿Obedecería la palabra que le dio? ¿O la cambiaría para que su hermana no se enoje con usted? ¿Qué haría, hermana? O sea, yo creo que hay que obedecer a Dios, hermano. O sea, hay que ser, obviamente, la palabra se predica, ¿no es cierto?, con el tino, siempre orando para que el Espíritu Santo sea usando a la persona que está en el púlpito. Porque también hay hombres que salen con el hacha a predicar, a cortar cabeza. ¿No es cierto? Que eso también es algo que Dios también no lo permite, que no es bueno también. Pero si Dios nos ha dado una palabra, ¿no es cierto?, que no es de prosperidad ni de bendición, sino una palabra de corrección, tenemos que predicarla, tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque es aquí en la tierra, aquí en este mundo, donde las personas tienen que cambiar, donde las personas tienen que dejar su pecado. Y cuando, ¿no es cierto?, se predicó esta palabra, y cuando el Señor, como vio, ¿no es cierto?, que la hermana no recibió de la palabra, se molestó, le levantó un instrumento y le dijo, es tiempo que ordenes tu vida, estás en fornicación, adulterio. La hermana hoy día se fue a meter a otra iglesia, pero el pecado está ahí igual. ¿No es cierto? Entonces, realmente el deseo de querer irnos con Cristo conlleva dejar nuestra vida pecaminosa, el ser nueva criatura, porque ¿para qué estamos yendo a la iglesia? Primeramente vamos a la iglesia porque cumplimos con la palabra, porque existen más de 28 versículos. 28 versículos. El otro día veía un hombre que estaba criticando a mi pastor Luciano, que hablaba que no era obligación congregarse. Hermanos, yo le puse ahí, me va a perdonar, pero la Biblia respalda que por más de 28 versículos bíblicos que debemos congregarnos. 28 versículos bíblicos que el Señor nos enseña que debemos congregarnos. Entonces el hombre estaba cuestionando a mi pastor y uno, ¿no es cierto?, tiene que salir en defensa con la palabra inmediatamente, porque la palabra es la que permanece para siempre. Y hay hombres que apostan y dicen, bueno, yo no necesito congregarme porque no es obligación. Sí es obligación, porque la palabra nos manda a congregarnos. Y no es un solo versículo, son más de 28 versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como decía, ¿por qué nos congregamos? ¿Para qué vamos a la iglesia? Primeramente, como les decía, cumpliendo con la palabra, obedeciendo a Dios. Segundo, porque en la iglesia podemos aprender. Tercero, porque estamos en comunión con los hermanos. Podemos orar los unos con los otros. Cuarto, es un lugar donde alabamos en coinonía al Señor. Quinto, vamos a buscar respuestas del Señor en alguna dirección. Y esto es el preámbulo de lo que haremos allá en el cielo. Yo siempre digo a los hermanos. Entonces, si yo voy a la iglesia por ocupar una silla, porque me aburro los domingos, porque me cae bien el pastor, porque me cae bien la hermana, porque va mi vecina y yo la acompaño, no es
Eso es prioridad, hermano. Si tú vas a la iglesia porque quieres cambiar, porque quieres irte con el Señor, porque quieres alcanzar la vida eterna, porque quieres ser otra persona, porque te has dado cuenta que la persona que eras antes no era una buena persona. O quizá era, pero había cosas que probablemente no agradaban a Dios. Entonces vamos a la iglesia porque de ahí donde el Señor nos prepara. Ahí el Señor nos instruye y nos pone por cabeza un pastor, ¿no es cierto?, para instruirnos, para aconsejarnos, para orar por nosotros, para guiarnos. Hermanos, nosotros cuando estuvimos en pandemia, igual cuando estuvimos en cuarentena por varios meses acá en Arica, igual hacíamos culto. Estaba todos los días encima de los hermanos, mandándole palabra, cadenas de oración, discipulado. Nos juntamos en mi casa a orar. Igual, nunca, hermanos, me despreocupé de los hermanos, jamás me despreocupé. Tanto en lo espiritual como muchas veces en lo material. Les iba a visitar, les instruía. Pero hoy día hubieron muchos pastores que dejaron de hacer este trabajo y muchas ovejas se desviaron y se alejaron de Dios y hoy día están en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy día la apostasía trae un enfriamiento, trae una inconversión, un retroceso. Dios bendiga a mi hermano Luis de Calama, mi amigo. Dios le bendiga a mi hermano Luis, un abrazo. Entonces, hermanos amados, como les decía, claro, la palabra nos manda a congregarnos por más de 28 versículos ahí en la Biblia que nos manda a congregarnos. Pero, ¿no es cierto?, cumpliendo con Dios, pero la iglesia es necesaria para ir cambiando. Y yo tengo que darme cuenta en el lugar donde estoy, que sea un lugar propicio, donde se predique todo tipo de la palabra. La palabra enseña, corrige, reprende, exhorta. Pero si tú estás en un lugar donde es puro dulce y chocolate, ¿cómo te vas a ir dando cuenta de lo que tienes que cambiar? Si lo único que le importa, ¿no es cierto?, quizás que te entregues sumas de dinero y solamente te dice, no, va a ser bendecido. Pero ¿en qué momento te van a enseñar en lo que tienes que cambiar? O sea, no es normal cuando no se predica de arrepentimiento, no es normal cuando no se predica de un cambio genuino, de una transformación verdadera. No es normal cuando no se predica Cristo viene pronto, santificado, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús advirtió a sus discípulos sobre los acontecimientos que se vivirán antes del fin del mundo. Les habló sobre guerras, hambre, terremotos, destrucción y la persecución de los hijos de Dios, entre otras cosas. Y les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24:4. Y hoy día está lleno, hermanos, de engaños, lleno de hombres engañadores. ¿Y de qué manera usted puede saber o poder darse cuenta para que no lo engañen? Estudiando la palabra del Señor, orando al Señor. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No importa que le digan, hermano, que usted es anticuada, porque me dice, hoy las iglesias de ustedes son anticuados, cantan esos coritos antiguos. Cantan esos coritos antiguos, pero en esos coritos se manifiesta la gloria del Señor. Dios en ninguna parte de la Biblia dice que hay que modernizar la iglesia. En ninguna parte. Y el Señor tampoco me ha hablado a mí, a mi corazón, de decirme, siervo, moderniza la iglesia. Siervo, pone luces de color en la iglesia. Siervo, forma un grupo de baile dentro de la iglesia. En ningún momento Dios me ha dicho. ¿Qué me dice el Señor? Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Llama un arrepentimiento, que yo vengo pronto, que la iglesia se santifique. Pone a la iglesia a orar, que yo estoy a las puertas. Eso me dice el Señor. Pero en ningún momento dice el Señor, pone luces en la iglesia, pone grupos musicales dentro de la iglesia, forma grupos de baile dentro de la iglesia. En ningún momento Dios me dice eso. Y la palabra en ningún momento tampoco lo dice. Entonces dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme en la palabra. Amén, Señor. Dios, mi hermana Jessica, Dios le bendiga. Entonces tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Gloria al Señor.
Vemos que advirtió específicamente sobre la apostasía. Al final de los tiempos habrá muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución y decidirán apartarse de la fe. Amén, Señor. Gloria a Dios, Señor. Amén. Santo su nombre. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. Dice Judas, ¿no es cierto?, describe en una carta las características de una iglesia apóstata. La corta epístola del apóstol Judas nos da de unas buenas pistas sobre las características que podemos encontrar en los apóstatas. Veamos las que menciona junto con el versículo bíblico de referencia para cada una. Personas siempre dadas al libertinaje que niegan el señorío de Jesús. Gloria a Dios. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje a la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo sobre único soberano y Señor. ¿Ustedes creen que en este tiempo habrá libertinaje dentro de las iglesias? Sí, hermanos. Fíjense ustedes que cuando yo llegué a Carica, ¿no es cierto?, me invitaron a una iglesia, estuve un tiempo, hermano, y ¿sabe lo que pasaba en esa iglesia? Se ponían a bailar adentro de la iglesia. Se ponían a bailar y la que estaba en el púlpito se sacaba los zapatos y se ponía a bailar dentro de la iglesia. A bailar, no a danzar, a bailar. Entonces, una cosa es la danza en el espíritu y la cosa es bailar. Bailar. Y pegaban gritos, como que estuvieran en una fiesta. Entonces, eso es libertinaje. Y los ojos de los hermanos, mientras las hermanas tenían esos movimientos mundanos, los ojos de los hermanos, ¿usted sabe para dónde se llevan los hombres carnales? Estaban preocupados más de mirar a la hermana que de cantar las alabanzas. Gloria al Señor, que el Señor me enseñó bien y me sacó de ese lugar. Entonces, sí hay libertinaje, sí lo hay. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la iglesia es un lugar santo. En la iglesia, ¿qué debe estar? El Espíritu Santo. Y como dice, ¿no es cierto?, el Espíritu es santo. Y donde está el Espíritu tiene que haber santidad. Tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ayude. Son personas astutas que se infiltran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos. Su misión, cautivarlos para que echen de lado la sana doctrina, sobre todo la verdad, sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. Llevan la gracia a un extremo, tal que parece que todo es permitido. Ese extremismo en cuanto a la gracia hace que básicamente nieguen la necesidad de Jesús como Salvador y Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hacen lo que quieren con su cuerpo y se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Judas versículo 8. Gloria a Dios. No respetan el comportamiento cristiano. Buscan su propio provecho, son inconstantes y no dan fruto. Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, si tú estás en una iglesia donde no hay manifestación del Espíritu, donde no salen a danzar en el Espíritu, donde no hay, nadie se levanta en lengua y profetiza, donde no se predica la palabra como corresponde, donde, ¿no es cierto?, no hay un aleluya, no hay un quien vive, no hay un gloria a Dios, no glorifican al Señor, solamente le aplauden. Es una señal, hermanos, que son iglesias modernas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les advierto cuando yo he invitado a pastores a la iglesia, yo le digo al pastor, ¿sabe que nosotros no aplaudimos a Dios? Porque el Señor no es un artista. Dice la palabra que tenemos que glorificarle. Entonces los hermanos saben que cuando viene alguien y alguien se le sale, den un aplauso al Señor, los hermanos glorifican al Señor. Entonces, Dios nos llama a glorificarle, no a aplaudirle, hermano, porque esos aplausos son para el hombre, no para Dios. ¿Qué nos cuesta levantar y alzar las manos al cielo y glorificar el nombre del Señor? ¿Qué nos cuesta decir Maranata, Cristo viene? ¿Qué nos cuesta decir quién vive? Cristo. Y a su nombre gloria, y a su iglesia victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día todas esas costumbres se han perdido. Todas esas iglesias que se movía el poder de Dios, son pocas las iglesias que quedan, o que quedamos. Y yo me alegro, doy gloria a Dios, porque hoy día estamos trabajando, Dios nos permitió estar, ¿no es cierto?, gracias al Señor, en este ministerio, ¿no es cierto?, Iglesia Misionera, Esperanza y Vida.
Y muchos años le pedí al Señor y me he gozado. Y doy gloria a Dios porque Dios ha hecho todo, hermanos. Porque cuesta, hermano, aquí en Arica muchas veces se me ofreció cobertura. Pero no encontré, hermanos, una iglesia pegada a la palabra, que tuviera la presencia de Dios. Solamente emociones, entusiasmo. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que cuidar lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Aranza. Dice, se quejan, se enfadan y critican, no saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros, amén, Señor, bendito sea su nombre. Gracias, mi hermana. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de preocuparnos y aprender de la palabra. La palabra nos lleva a toda verdad, a toda justicia. La palabra nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo pastores que me dicen, pastor, ¿cuándo me va a invitar a su iglesia a predicar? Conozco a personas que dicen que son pastores y me dicen, pastor, invíteme a su iglesia a predicar. Y yo no los invito. Porque uno discierne que quieren ir y pararse para ser vistos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no son personas que llevan buenos frutos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es una honra poder predicar la palabra de Dios. Es una honra. Es una honra cuando se predica la palabra de Dios, cuando nos paramos en el púlpito, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando un siervo es un siervo y cuando una sierva es una sierva. Cuando una persona llega a la iglesia, ¿qué es lo que hace primero? Se arrodilla y ora a Dios. Eso es lo que hace, hermanos. ¿Qué hace usted cuando llega a su iglesia? ¿Qué hace usted lo primero que hace? ¿Empieza a saludar a la hermana? ¿O primeramente saluda al más importante, al Rey de Gloria, al que vino usted a alabar? Usted entra a la iglesia y se arrodilla y empieza a orar y le entrega todo al Señor y que Dios le llene. Pero muchas veces, hermanos, yo de repente he ido por ahí de visita a una iglesia y entran como que entraran, no sé, pues a una sede, al estadio, al cine, a su comedor. Si la casa de Dios es santa. Y no es que uno sea anticuado, no es que uno sea extremista, ni exagerado, porque dice, el pastor es exagerado, es petepete, es pentecostal. ¿Y qué hay de malo que seamos pentecostales? Si es lo que quiere el Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, no importa que digan que seamos petepete, o que seamos pentecostales, y que seamos extremistas, o seamos enchapados a la antigua. No importa, un día un pastor dijo, y me gocé, pues fue a la iglesia, me gocé con su alabanza antigua. Me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba cuando era niño. Me gocé, y bueno, y usted no se goza con las alabanzas modernas que tiene. ¿Por qué no se goza? Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Porque ahí no fueron estas alabanzas inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces yo no sé si me lo dijo como mofa, o lo dijo, no sé, porque sintió la presencia. Pero nosotros no vamos a cambiar la iglesia porque el mundo va a ir cambiando, porque el Dios es el mismo. Nosotros no vamos a cambiar la palabra porque el mundo hoy día es diferente, porque el mundo es moderno. El Señor es el mismo de ahora, de ayer y de siempre. Su palabra es la misma, permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Todo puede cambiar, todo puede pasar, pero el Señor no va a pasar porque es el mismo Rey, como dice mi hermana. El mismo Dios, el mismo poder, y su palabra permanece para siempre. Y el Hijo de Dios que ama a Dios, ama su palabra y la pone por obra. Vive de la palabra. Si usted está en una iglesia donde no sale su pastor a predicar, pregúntele, pastor, ¿por qué no salimos a hacer puntos de prédica? Si Jesucristo dijo, ir y predicar a toda criatura. Pastor, ¿por qué no salimos a hacer puntos de prédica si es lo primero que tenemos que hacer? ¿Por qué aquí nunca se predica de arrepentimiento? ¿Por qué no se predica de santidad? ¿Por qué no se predica del perdón? Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos amados, y agradecer si estamos en un lugar donde realmente se practica la palabra de Dios, donde todo lo que le he estado conversando se hace. Dele gloria al Señor, porque Dios la ha plantado en un lugar donde corresponde, donde está la palabra de Dios, donde está la presencia de Dios, donde no es en base a una emoción, es en base, se mueve la iglesia a través de la presencia de Dios. Dice, en los últimos días habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu.
El Hijo de Dios no se deja llevar por sus propios instintos. El Hijo de Dios se deja llevar, ministrar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace todo en la iglesia. El Espíritu Santo hace que se levante un instrumento. El Espíritu Santo hace que se quebrante un alma. El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo hace que la persona hable en lengua. El Espíritu Santo profetiza. El Espíritu Santo hace todo en la iglesia. El Espíritu Santo predica en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted empieza a recibir de la palabra, siente la presencia de Dios como yo la siento ahora. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia hoy día se ha transformado en cueva de ladrones, como Jesús lo hizo cuando llegó, ¿no es cierto?, a su templo allá y derribó todos esos mercaderes que tenían afuera de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, realmente, escudriñando la palabra, ¿de qué iglesia Dios se agrada? ¿De una iglesia moderna? ¿De una iglesia moderna? Bendito sea el nombre del Señor. De una iglesia donde haya libertad, una iglesia donde haya libertinaje, de una iglesia donde no haya temor, de una iglesia donde las alabanzas sean con música, ritmos mundanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estaba viendo el otro día una entrevista de una iglesia, habían ido a un grupo de jóvenes, a un encuentro de jóvenes. Y estaban bailando un reggaetón, pero con letra de alabanza. Y habían entrevistado a una hermana y estaban conversando y le decía, me gusta venir para acá porque me acuerdo cuando iba a las discotecas con mis compañeros, pero ahora esto es de Dios. O sea, me gusta venir para acá porque me acuerdo cuando iba a las discotecas con mis compañeros de curso, por eso me gusta venir para acá. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué confusión trae estos ritmos mundanos dentro de las iglesias? ¿Qué debe decir ella? Me gusta venir a la iglesia porque siento su presencia. Me gusta venir a la iglesia porque puedo aprender de la palabra. Me gusta venir a la iglesia porque puedo estar en coinonía con mis hermanos. Me gusta venir a la iglesia porque aquí yo aprendo cómo tengo que cambiar para agradar al Señor. Me gusta venir a la iglesia porque aquí me preparo para irme con Cristo. Esa respuesta tiene que haber dado esa niña. Esa respuesta. Pero tú hablas de esto en esta iglesia y eres separado de la antigua, no tienes amor, estás viendo la viga del ojo ajeno, estás juzgando. Bendito sea el nombre. O sea, Judas juzgó a la iglesia, Pablo estaba juzgando, Pedro cuando mandaba estas cartas estaba juzgando. Ellos estaban haciendo ver y advirtiendo, ¿no es cierto?, de la apostasía, que de esos tiempos, que no era tanto como en estos tiempos, ellos estaban advirtiendo. Dice que nosotros tenemos que reprender las obras infructuosas del diablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enseñando, sacando la venda de los ojos, haciendo ver que hoy día todavía existimos iglesias de sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que Dios nos ayude. Vamos a ir terminando, hermanos, ya estamos ya casi en la hora. Gloria a Dios. Ejemplos bíblicos de apostasía. El pueblo de Israel. Al ver los israelitas, esto es en Éxodo 32:1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y les dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron el becerro de oro. O sea, buscaron la manera para tener algo para adorar. Algo que ellos traían, porque toda esta costumbre, porque fíjense ustedes que con el pueblo de Israel también se fueron egipcios, que vieron el poder de Dios en las plagas, y se fueron con Moisés. Pero no dejaron su costumbre, no dejaron su costumbre de adorar imágenes, de traer imágenes para adorar. No dejaron el paganismo, la idolatría. Estaban dentro del pueblo de Israel, pero tenían en su corazón cimentada una raíz de paganismo, de idolatría. Y ellos dicen que fueron los que incitaron al pueblo que se fuera en rebelión y crearan, ¿no es cierto?, hablaran con Aarón, hicieran estos becerros de oro. Bendito sea el nombre del Señor. Y pasó lo que pasó. Entonces, eso es lo que pasa hoy día dentro de las iglesias.
Así como estos egipcios y israelitas que se acostumbraron también y adoraron también a estos tantos dioses que tenían los egipcios, traían esa cultura de paganismo, de idolatría, ¿no es cierto?, de inclinarse ante imágenes, ¿no es cierto?, y hicieron caer a Aarón, ¿no es cierto?, y todo lo que pasó. Así también esas costumbres, estos ritmos mundanos y todas estas cosas de parafernalia, de discoteca, que están dentro de las iglesias con luces y todo modernizado, son porque todavía está, ¿no es cierto?, su simiente, su raíz todavía está puesta en el mundo, en lo que vivieron. O sea, ese viejo hombre, esa vieja mujer todavía está. No son nueva criatura, no han vuelto a nacer. Una persona que vuelva a nacer deja todo eso. Una persona que vuelva a nacer, ¿no es cierto?, se preocupa de agradar a Dios, de santificarse, de orar. ¿Por qué? Porque la meta de un hijo de Dios es alcanzar la vida eterna. Alcanzar la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, Jesús no necesita parafernalia. Jesús necesita una iglesia que se santifique, una iglesia que tenga una comunión, una iglesia que tenga una coinonía, una iglesia que tenga oración, una iglesia que tenga ayuno, una iglesia que se predique la palabra, una iglesia que cante al Señor alabanza, pero alabanza con música de alabanza, no con ritmos mundanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayuda, hermanos amados. Gloria a Dios. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y eso es lo que pasa, hermanos amados. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo las instrucciones de Dios? A través de la palabra. 1 Samuel 15, 10, 11. ¿Cómo nosotros recibimos instrucciones de Dios? Orando y escudriñando la palabra. Hermanos amados, todas las decisiones que yo tomo en la iglesia no son tomadas por mí, son llevadas primeramente a oración. Y la iglesia puede dar testimonio que cada vez que hemos hecho algo para Dios, Dios lo ha respaldado. Lo último que fue el retiro que hicimos nosotros el 30 de octubre, 30-31 de octubre, donde se manifestó el Señor grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora tenemos por delante mañana la oración que nos vamos a preparar para la última Santa Cena, previo respaldo del Señor. Y tenemos también nuestro aniversario de este día 26 de noviembre, de nuestro llamado al pastorado, donde vamos a hacerle un lindo culto al Señor. Porque no es que nosotros estemos festejando nuestro pastorado, sino que es rendirle un culto especial por la honra que Dios nos dio. Agradecerle a Dios por haber puesto su mirada y habernos escogido para esta hermosa tarea y esta hermosa labor. Bueno, los hermanos igual nos saludan, nos honran, porque es un día especial para nosotros, un día muy lindo para nosotros, y queremos pasarlo con nuestros hermanos y expresarles nuestros cariños también. Y hoy día han llegado hermanos nuevos, y así como también se han ido hermanos que no han soportado la palabra de Dios. Pero Dios es el mismo y uno tiene que amar la palabra. La Biblia tiene 66 libros y Dios nos habla de todo en la Biblia. Yo no puedo sacar lo que no me gusta y dejar lo que me gusta, no, hermanos. Cuando somos niños, nuestros padres nos servían un plato de lenteja, un plato de poroto, y si apartábamos nosotros la zanahoria, el pimentón, el ajo, nos llegaba su palmetada, porque teníamos que comerlos todo, porque todo nos hace bien. La palabra de Dios es igual, no podemos quitarle la zanahoria. Le voy a quitar esta palabra, no lo voy a tomar en cuenta porque no me gusta. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y si Dios nos dejó la palabra, es porque la necesitamos para cambiar. Hermano, no nos queda más tiempo, podríamos estar hablando toda la noche de este tema, pero bueno, dice mi hermana: amén, gloria a Dios, qué lindo pastor, Dios lo guarde siempre para su gloria. Gracias, mi hermana, Dios me la bendiga, amén, Señor, amén, Dios me la bendiga también. Bueno, si es de Arica, parece que es de Arica, sí, parece sí, la dejamos invitada para el sábado también, si quiere acompañarnos en ese día especial, aquí en Hierbas Buenas 856, este sábado a las 7 de la tarde. Así que, hermanos, podemos hablar, como les dije,
toda la noche de lo que es apostasía, porque hay una cantidad tremenda de temas que podemos hablar sobre esto. Pero una cosa es cierta, que tenemos que dar gloria a Dios, porque Dios nos permite, ¿no es cierto?, aprender de esto y crecer y darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar y darnos cuenta si estamos en un lugar donde es propicio y aceptable para el Señor. Y si no, orar a Dios también porque nos dé la dirección. Cada paso que un hijo de Dios debe dar, tiene que darlo siempre pensando en Dios, siempre pensando en agradar a Dios. Digo, Señor, ¿le agradará esto? Señor, ¿te agradará? No lo voy a hacer porque sé que no te agrada. El hijo de Dios que ama a Dios, la hija de Dios que ama a Dios, no da un paso en falso, siempre le pregunta a Dios y se esmera en agradar al Señor porque le ama. Yo creo que todos los que amamos a alguien tratamos de agradar, ¿no es cierto? Y si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, porque dice, ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿no es cierto? Demostrar, no de labios, demostrar que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, realmente en eso, y a ser hacedores de su palabra, realmente demostrar que sí le amamos, que sí amamos al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, hermanos, vamos a estar orando para ya irnos despidiendo, agradeciendo a cada uno de vosotros que han estado en esta noche. Dice, gracias mi pastor por la invitación, pero no puedo porque tenemos... a gloria al Señor. Bueno, lo importante es salir a predicar, sí, es un trabajo importante. Es importante, hermana. Bueno, será para la otra oportunidad. Importante que le trabaje al Señor, y me alegro que esté en una iglesia donde están saliendo a predicar, porque hoy día son muy poquitas las iglesias que salimos a predicar. Así que Dios le respalde y saludo a la iglesia también. Y bueno, Dios me la bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, esta noche, por permitirnos un día más, Señor, de tu programa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si es que hemos hablado algo, Señor, que no ha sido de tu agrado, Señor, Padre amado. Pero sabemos, Dios mío, que tú nos enseñas todas las cosas para poder crecer y para poder madurar, Dios mío, Padre eterno. Bendice a cada hermana, a cada hermano que ha estado siguiendo esta transmisión, y aquellos también que lo verán, Señor, con posterioridad, Señor. Que tu presencia les acompañe, tu presencia les llene, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre. Si alguien está enfermo, Dios mío, derrama sanidad ahí, Señor, donde siente el dolor, donde está enfermo, Señor. Padre eterno, Señor, que sienta tu presencia, que sienta tu mano que está actuando con poder, porque usted es el médico de médicos, Señor, Padre eterno, Padre amado. Sana al enfermo, Dios mío. Sana al enfermo. Oramos por tu hijo Andrés también, Señor, que está ahí complicado de su estómago. Señor, en el silencio de la noche, obra en sanidad en su vida. Señor, Dios mío, tú eres el médico, tú eres el que sana, tú eres, Señor, Padre, el que da la medicina perfecta, la medicina eterna, Señor. Oramos también en el nombre de Jesús por los que están, Señor, atribulados, por los que tienen problemas, Señor, por los que no tienen trabajo, por las divisiones quizá que hay en su hogar, por la paz, la coinonía, Señor, sacando todo espíritu de contienda. Bendice a cada iglesia, a cada pueblo, a cada siervo, Señor, que se ha levantado por ti, Dios mío, Padre amado, y a cada hermana, a cada hermano, Señor. Y la bendición que viene de lo alto, del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, hermanos, ¿qué más decirles? Gloria al Señor, gloria al Señor. Nos vamos despidiendo, nos encontramos el viernes, sí, porque mañana es gracia. Pasado mañana a las 22:30 horas, con otro tema, con otra palabra. 22:30 horas nos encontramos, hermanos, en un programa más, si Dios lo permite, porque se haga la voluntad por sobre todo, a las 22:30 horas, para poder, ¿no es cierto?, tener un programa más. Un abrazo, como siempre, su servidor, Pastor Héctor Elías, de acá de Arica, Chile. Cariños a todos, que Dios les guarde y que tengan, ¿no es cierto?, un buen descanso de este día miércoles. Nos vemos
Gracias, cariños a todos. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos. Un abrazo. Chao, chao. Dios les bendiga.